Desde acá, hoy vamos a hablar de historia y memoria aliados a un conflicto. Ketty Palacios, quien le presenta. Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre las ciencias sociales. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la relación entre la historia y la memoria. A lo largo de este podcast vamos a analizar qué significa cada una, en qué se parecen, en qué se diferencian y por qué este debate es tan importante en la actualidad. También veremos un ejemplo en el departamento del Chocó, donde el conflicto armado ha dejado huellas profundas en una comunidad. Empezaremos con ¿qué es la historia? La historia es una de las disciplinas que estudia el pasado humano a partir de fuentes verificables. Estas fuentes pueden ser documentos, archivos, fotografías o testimonios. Pero la historia no solo cuenta lo que pasó, también busca explicar por qué pasó. Es decir, analizar causas, consecuencias, procesos sociales. Además, analiza métodos rigurosos para comprobar la información. Esto significa que la historia intenta ser objetiva, aunque siempre existe cierta interpretación. ¿Y qué es la memoria? La memoria, en cambio, es una construcción social basada en las experiencias vividas. Está relacionada con lo que las personas recuerdan, pero también con lo que sienten. No busca ser totalmente objetiva, sino dar significado al pasado. La memoria se transmite a través de relatos, tradiciones y cuentos y costumbres. Por eso, diferentes personas pueden recordar un mismo hecho de manera distinta. Encuentros entre historia y memoria. A pesar de sus diferencias, historia y memoria tienen puntos en común. Ambas buscan comprender el pasado,
ayudan a construir identidad. Y ambas son importantes para entender la realidad social. Además, la memoria puede servir como fuente para la historia. Los testimonios ayudan a reconstruir hechos que no siempre están en documentos. Desencuentros entre historia y memoria. Sin embargo, también existen diferencias importantes. La memoria puede ser selectiva emocional e incluso influenciada por intereses, mientras que la historia busca basarse en evidencias verificables. Esto genera tensiones sobre qué versión del pasado es la más aceptada, porque no siempre coinciden los documentos con los recuerdos de las personas. Un ejemplo claro sobre el conflicto en el Chocó tenemos. Un ejemplo claro está relacionado y se encuentra en el departamento del Chocó. Esta región ha sido afectada por el conflicto armado durante muchos años. Desde la historia se han documentado hechos como desplazamientos forzados, presencia de grupos armados y violaciones a los derechos humanos. Estos datos aparecen en informes y registros oficiales, pero cuando escuchamos a las comunidades encontramos algo más profundo. Desde la memoria las personas cuentan sus experiencias, el miedo y la pérdida de sus hogares, pero también la resistencia. En muchas comunidades afrodescendientes, la memoria se transmite mediante relatos, cuentos tradicionales. Estas forman parte de memoria. No solo recuerdan el pasado, también ayudan a sanar. Este caso nos muestra algo muy importante. La historia aporta datos y la memoria aporta significado. Tenemos que hacer que salgan de la piscina. Comprender la relación entre historia y memoria es fundamental en la educación. Nos permite desarrollar pensamientos críticos. También nos enseña a respetar diferentes formas de recordar el pasado. En un país como Colombia, esto es clave para construir paz.
En conclusión, la historia y la memoria no son opuestas, son complementarias. La historia explica los hechos y la memoria les da un sentido humano. Juntas nos ayudan a comprender mejor el pasado y a construir un mejor futuro. Gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias a mi querida Ketty Tatiana por este podcast y por invitarme a escucharla y a razonar con ella. Aquí les quiero compartir un poco del conocimiento que gracias a mi querida Ketty aprendí. La historia y la memoria son fundamentales para entender un conflicto armado. La historia dinamiza los hechos de una manera organizada y basada en evidencias. También busca explicar qué ocurrió, por qué y cuáles fueron sus consecuencias. En cambio, esta memoria recoge las experiencias, testimonios y vivencias de estas personas que sufrieron, especialmente las víctimas. Ambas se complementan, es decir, estas dos, tanto la historia como la memoria en el conflicto, se complementan, es decir, la historia aporta una visión más objetiva, mientras la memoria da voz a quienes vivieron este conflicto. Estas dos juntas ayudan a mejorar, a comprender lo sucedido, evita que se repita y promover la verdad, ¿cierto? La justicia y la reparación de lo que sufrieron estas víctimas. Gracias a la historia y la memoria podemos recordar y hablar de dichos sufrimientos que tuvimos. Muchas gracias. Es una parte fundamental de nuestro conocimiento, de nuestro ser, de nuestro cerebro, porque es la que nos ayuda a memorizar, a analizar, a retener, a recordar. Entonces, gracias a la memoria, nosotros, las personas que fuimos del conflicto armado, basamos ese sufrimiento a la historia, es decir, nosotros contamos nuestra historia, nuestro ser, nuestro sufrimiento, que nos tocó desplazarnos, que nos tocó perder familiares. Entonces, estas dos, tanto la historia como la memoria, van unidas, porque gracias a esto podemos hablar para que las personas conozcan nuestra historia y nuestra supervivencia de vida, gracias a esta memoria, a esta historia que es mía, que puedo contar, que puedo saber.